Juan capítulo 10. ¿Ya lo encontraron? Oremos entonces. Bendito Padre Celestial, nos acercamos a tu trono de gracia a esta hora, Señor, dándote infinitas gracias, Señor. No nos alcanzan las palabras, no tenemos palabras con las cuales darte las gracias por tus bendiciones. Y este último canto que cantamos, Señor, resuena en nuestro corazón porque queremos bendiciones no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones, Señor, hasta 1000 generaciones, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Señor, así es que enséñanos a través de tu palabra para que nosotros también podamos, Señor, saber lo que nos toca a nosotros hacer para que eso suceda, porque sabemos que tus bendiciones tienen que ver con nuestra obediencia a tu palabra. Y sabemos, Señor, que esa obediencia siempre será recompensada, y si buscamos tu rostro, Señor, tú nos vas a galardonar y tú nos vas a dar aquellos galardones que tú sientes que son apropiados para nosotros. Así es que bendice el estudio de tu palabra a esta hora, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: muy bien, pues estamos en el capítulo 10 de Juan. La semana pasada llegamos hasta el versículo 30 y lo que estábamos viendo era una de esas pláticas que el Señor tenía con los judíos, con los líderes religiosos, con los escribas y los fariseos. Y vimos cómo el Señor andaba en el templo, andaba caminando alrededor del templo. Normalmente esas eran las actividades que se tenían cuando se andaba en Jerusalén, era porque había alguna fiesta religiosa y querían asistir al templo y andaban alrededor del templo. Los judíos, llegó el momento en el que al ver lo que andaba ahí en el templo, lo rodearon, nos dice en el versículo 24, y le hacen un reclamo porque le preguntan: ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Porque para ellos Él no les había dicho claramente, sin lugar a duda, de que Él era el Cristo, aunque sí se los había dicho y aunque sí había mostrado que Él era el Cristo, basado en todas las obras que Él hacía. Y es lo que les dice en el versículo 25, noten: ya se los he dicho, y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Entonces yo ya lo he dicho de diferentes formas, ya se los he presentado de diferentes formas, pero aunque no lo hubiera hecho, las obras que estoy haciendo debería de darles información, debería demostrarles que lo que estoy haciendo es de parte de mi Padre y ellas son las que dan testimonio de mí. Hablamos acerca de cómo nuestras obras a menudo son las que dan mejor o mayor testimonio que nuestras palabras, ¿verdad? Porque nuestras palabras pueden ser dichas con mucho énfasis, con mucha espiritualidad, ¿verdad? Pueden ser dichas con mucho sentimiento. Pero lo que en realidad muestra que somos lo que decimos que somos y quién decimos que somos es la manera en la que actuamos cuando nos vamos de este lugar. ¿Qué ve la gente cuando nos ve a nosotros? ¿Qué ve la gente en nuestro comportamiento? Y no estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, Dios guarde la hora, pero sí debemos de buscar que nuestro testimonio hable más fuerte que nuestras palabras, ¿sí? Les conté cómo en la iglesia donde salí de Mexicali había un hermano que decía: hablan tan fuertes tus hechos que no escuchan tus palabras. Que no sea ese el caso con nosotros, que nuestros hechos digan más de lo que nuestras palabras pueden decir. Y algunos de nosotros en realidad no tenemos las palabras para decir lo que queremos decir, nos falta a veces valor, nos falta a veces conocimiento, sentimos que no podemos, pero lo que sí puede hablar por nosotros son nuestros hechos. Y cómo nos comportamos le dice más a la gente si en realidad somos seguidores de Cristo o no, ¿sí? En el versículo 26 les dice: si ustedes no creen es porque no son mis ovejas. Les está diciendo claramente: no son mis ovejas. Porque las que son mis ovejas, les dice en el versículo 27, oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ustedes entonces no son mis ovejas, por eso no pueden escuchar lo que les digo, por eso no pueden entender lo que les digo. Pero queremos entender lo que dices. Pues crean en mí. Pero no queremos creer en ti. Pues entonces no pueden ser mis ovejas. Sin creer no pueden ser mis ovejas. Sin ser mis ovejas no van a entender. Entonces nunca van a entender. Pero yo quiero entender. Pues cree. Pero no quiero creer. Lo siento mucho. La verdad es que todo lo posible, de todas maneras posibles, para que el mundo crea. Pero el mundo decide no creer en él. En el versículo 28 les dice: yo les doy vida eterna, hablando de las ovejas, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿sí?
Y luego en el versículo 30, noten lo que nos dice, el Padre y yo somos uno. Padre y yo somos uno. Está mencionando a dos personas, al Padre y al Hijo. Pero el Padre y el Hijo, según lo que nos dice la palabra de Dios aquí, por medio de la boca del mismo Señor Jesucristo, es que el Padre y Él son uno. Pero no está diciendo que son la misma persona. Sí, ahorita vamos a ver un poco más acerca de eso. No está diciendo que son la misma persona. De lo que está hablando aquí es de la perfecta unidad en naturaleza, en carácter, en esencia, en propósito, en acción, pero no que eran la misma persona. Porque sabemos que Dios es un Dios triuno, que consiste de tres personas diferentes una de la otra, que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios, pero son tres personas independientes la una de la otra. Ahora, si alguna vez quieren hablar acerca de cómo esto puede ser, déjenme evitarles la frustración. No sé. He tratado de explicarlo de diferentes maneras, le he encontrado algunas explicaciones, pero todas las explicaciones se vienen abajo cuando trato yo de usar mi mente finita para explicarlo, porque se trata de algo infinito que el Señor nos está presentando a través de la palabra acerca de quién Él es. Pero una de las cosas que se dice es que no son una sola persona. Y quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, en Juan capítulo 17 y el versículo 22, Juan 17 y el versículo 22, cuando el Señor está orando por sus discípulos, dice, yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pregunta, ¿qué quiere decir esto? Que los 12 se convertirían en un solo hombre, iban a ser como los Power Rangers, se iban a juntar, iban a hacer un Power Ranger poderosísimo, todos juntos. No, sino que iban a tener un mismo propósito, iban a tener una misma visión, iban a estar bajo una misma autoridad, la autoridad del Señor, el mismo Señor que está hablando, y de Dios, el mismo Padre del Señor que está hablando, y bajo la dirección del Espíritu Santo, los tres siendo uno en Dios, los tres con su función cada uno, ¿para qué? Para el beneficio del pueblo de Dios. Por eso adoramos a un Dios triuno. ¿Sí? En Juan 17, 23, noten lo que sigue diciendo ahí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces todos tenemos muy bien memorizado que la manera en la que el mundo va a ver que el Señor fue enviado por Dios es en la manera en la que nos amamos los unos a los otros, ¿verdad? Pero es muy fácil decirnos los unos a los otros, te amo. Si usted tiene problemas con alguien, ¿sí? Después del servicio búscalo y dígalo, ¿sabes que me caes bien gordo? No es tan fácil, ¿verdad? Pero decir te amo, ¿cómo sale de nuestros labios? Sale como miel, ¿verdad? Te amo, hermano, hermana, te amo, te amo. Lo que es difícil es la unidad, porque la unidad se tiene que dar, aunque todos estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, tiene que haber unidad, porque eso es lo que el Padre pide. Y eso es lo que el Señor vino a mostrar. Vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 17 de Juan, que cuando hizo esta oración el Señor Jesucristo, Judas todavía estaba con ellos. Y el Señor ya sabía lo que Judas iba a hacer. Y de todas maneras pidió para ellos lo mismo que Él tenía con el Padre, que era ¿qué? Unidad. Si yo hubiera sido el Señor, yo hubiera dicho, ustedes 11 muestran unidad, tú ni en cuenta, porque tú me vas a traicionar. Lo que tiene chiste, lo que vale, es cuando a pesar de nuestras diferencias, de todas maneras podemos mantenernos como un solo cuerpo. De todas maneras podemos mantenernos en unidad, al mismo Señor de todos, al mismo Dios de todos, siguiendo la dirección del mismo Espíritu Santo que está en todos. Porque como seguidores de Jesucristo somos llamados a mantener esa unidad. Sí, en Efesios capítulo 4, los versículos 1 al 6, noten lo que dice Pablo escribiendo a los Efesios, yo que estoy preso por causa del Señor. ¿Por causa de quién está preso? Del Señor.
digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes, pacientes los unos. En otras palabras, para que podamos ser humildes, mansos, tolerantes, pacientes los unos con los otros, tiene que haber amor de por medio. Versículo 3, noten lo que dice: procuren, intenten, hagan el esfuerzo de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¿Cuántos creemos que ese Dios, ese Padre, ese Hijo, en el Espíritu Santo está en todos nosotros? Entonces a todos nosotros nos está llamando a esa misma unidad que debemos de tener los unos con los otros. No nos está llamando a necesariamente estar de acuerdo los unos con los otros todo el tiempo. Unidad, pase lo que pase, tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Sí, porque esa es la manera de vivir como es digno del llamamiento que hemos recibido. Sí, ¿cuál fue la respuesta de los judíos cuando les dijo que él y el Padre eran uno? Noten el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Volvieron a tomar piedras para apedrearlo. ¿Sí? Siempre el pueblo que no le gusta el mensaje que se le trae, la gente que no le gusta el mensaje que se le trae, ¿saben qué tratan de hacer? Apedrear al mensajero. Porque creen que si apedrean al mensajero, el mensaje va a desaparecer. Inténtenlo con su carro. Cuando se prenda la lucecita que tiene el motorcito que quiere decir check engine, en lugar de llevarlo al mecánico, agarren un tape negro y pónganselo encima. Okay. Así no lo van a ver. No los va a molestar ya. ¿Quiere decir que el carro quedó arreglado? Para nada. Quiere decir que, como decía mi papá, estamos tratando de tapar el sol con un dedo. Y eso es lo mismo. Tenemos que ver qué está causando lo que está pasando. Tenemos que ver qué está causando la situación en la que estamos. Y tenemos que nosotros, no el pastor necesariamente, al menos que sea llamado a intervenir en ello, pero nosotros tenemos que buscar la manera de limar asperezas y poder mantenernos en unidad, porque el Señor así lo manda. No lo mando, sino porque el Señor así lo manda. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y note que dice que volvieron a tomar piedras porque ya lo habían hecho antes, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 8, los versículos 58 y 59, dice que Jesús les dijo: de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. En mí, que quiere decir, que es el nombre de Dios. Cuando a Moisés le preguntó al Señor qué les tenía que decir a los hebreos cuando le preguntaran ¿y quién te envió? Que dijo: diles que yo soy, te envió. Cuando dijo yo soy en el versículo 59, entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. El Señor Jesucristo responde a ellos tomando piedras de nuevo para apedrearlo. En el versículo 32 Jesús les respondió: yo les he mostrado de mi Padre muchas buenas obras, ¿por cuál de ellas me apedrean? Es una pregunta justa, yo creo, ¿no? Lo único que había estado haciendo era hacer buenas obras, sanando gente, había levantado un par de muertos, ahorita vamos a ver con más detalle, había alimentado a muchas personas, etcétera, etcétera. Okay. Muchas obras de parte de mi Padre hecho, ¿por cuál de ellas me apedrean? ¿Sí? Estas son las cosas que no pudieran haber sido, las obras de las que él está hablando son cosas que no pudieran haber sido hechas, sino por el poder de Dios obrando a través de él, porque aunque él era Dios, él estaba esperando, o él esperaba que el Espíritu Santo le diera el poder que necesitaba para poder vivir como hombre aquí en la tierra. Sí, él contaba con esa ayuda del Espíritu Santo, que nosotros también debemos contar con ella y debemos buscarla diariamente para poder hacer aquello a lo que el Señor nos está llamando a través de su palabra, porque mis hermanos, tenemos que estar de acuerdo y tenemos que reconocer que las cosas que el Señor nos manda hacer en su palabra a menudo son muy difíciles para nosotros de hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Verdad? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Fácil? Debería de serlo, porque supuestamente es la persona que más aman después de Dios, ¿no es cierto? Mujeres, sométanse a sus maridos como al Señor en todo. ¿Es fácil de hacerlo?
No. Honrenlo, ¿es fácil de hacerlo? No. Respétenlo, ¿es fácil de hacerlo? No. Pero el Señor lo está mandando. ¿Tenemos que hacerlo? Sí. Pregunta. ¿Por qué no lo hacemos? Yo sí lo hago, pastor. ¿En serio? Entonces, ¿por qué su esposa a consejería y usted no quiere? Sí me explico. Se necesitan del poder de Dios para poder llevarlas a cabo. Digo, fíjense lo que había hecho, había convertido agua en vino, había purificado el templo y nadie mostró ninguna oposición a lo que había hecho. Uno de entre ellos mismos había ido a él de noche, ¿se acuerdan cómo se llama ese camarada? Nicodemo. Y había reconocido que las señales que estaba haciendo solo se podrían hacer si Dios estaba con la persona que las estaba haciendo. ¿Sí? Había sanado al hijo de un oficial sin siquiera tener que ir a donde el muchacho estaba. Había sanado a un paralítico que tenía 38 años enfermo. En el capítulo 6, una gran multitud le seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Alimentó a 5,000 con solo 5 panes de cebada y 2 peces. Había sanado al ciego de nacimiento, por el cual todo el alboroto que hemos estado estudiando se había desatado. Y la pregunta del Señor es, ¿por cuál de todas estas cosas apedrear? Está seria la cosa, ¿no es cierto? Nos podemos preguntar nosotros, es cierto, todo lo que hizo era, ¿por qué lo querían apedrear? Y esto hizo que una pregunta en mi mente y mi corazón mientras estaba preparando este estudio es, ¿por qué el mundo odia tanto a Jesús? ¿Por qué el mundo lo odia tanto? ¿Por qué es que no lo puede ver? Sí, ¿por qué lo odia? ¿Por qué lo odia a tal grado que se enojan y hasta se enferman del corazón y del estómago cuando alguien les habla de Jesús? ¿Qué es lo que hace realmente Jesús? Darles tanto coraje. Les deja saber por medio de las Escrituras, usando a su Espíritu Santo, que su manera de creer está equivocada y que tienen que seguir las Escrituras en lugar de seguir sus propias doctrinas y las enseñanzas que han recibido a través de muchos años, que son todas falsas y que no están basadas en la palabra de Dios. Sí, eso es. Les tumba los dioses e ídolos, estatuas y cuadros y todo tipo de manifestaciones del diablo. Que esto suceda porque ellos están esperanzados en que estas son las cosas que los van a salvar. Sí. ¿Y qué es lo que el Señor hace? Los fornicarios y adúlteros en hombres y mujeres fieles y responsables que buscan la pureza que solo Dios puede dar por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se atreve, verdad? ¿Cómo se atreve a cambiar personas como estas por el poder del Espíritu Santo en personas rectas, en personas sino buenas, sí, en personas que buscan hacer lo correcto en sus matrimonios, en su vida de soltero, etcétera, etcétera? ¿Qué más hace el Señor Jesucristo que podemos decir que lo hemos visto hacer entre nosotros y en muchas situaciones? Cambia a las personas que son homosexuales en mujeres y hombres contra la naturaleza y los libera de su torcida manera de pensar, y con la ayuda de su Espíritu Santo les ayuda. Sí. Y déjenme decirles algo, como cristianos a veces creemos que lo que tenemos que hacer es cambiarlos, ¿verdad? Tenemos que cambiarlos. Tenemos que cambiar al adúltero a ser una persona fiel, tenemos que cambiar al homosexual a ser heterosexual, tenemos que cambiar al transexual a la que acepte su sexo y que sea feliz. Los tenemos que cambiar, no los tenemos que cambiar. Lo que tenemos que hacer es decirles que en Jesucristo van a encontrar esperanza para su situación y con el poder del Espíritu Santo que va a venir a entrar en ellos, una vez que crean en Jesucristo, van a poder controlar sus apetitos carnales y no van a hacerles caso. Quizás vayan a tener que seguir luchando con ello,
¿Sí? Muchos de nosotros tenemos luchas contra pecados que cometíamos antes de venir al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y si me dicen que no, acuérdense que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Porque todos tenemos apetitos, disculpen, todos tenemos apetitos carnales que de vez en cuando invaden nuestra mente, invaden nuestro corazón. Y la única razón por la que podemos luchar contra ellos es porque el poder del Espíritu Santo nos ayuda, porque si no, allá anduviéramos, como dice mi mamá, de yo lo vi, nadie lo contó. Y no nos importaría quién nos viera ni cómo nos viera. Pero el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a dejar, a hacer un lado los... ¿Qué más hace el Señor Jesucristo? Transforma al que ha sido ladrón, extorsionador y en una persona que se vuelve trabajadora y honesta. Sí, que robaba para sobrevivir, ahora trabaja honestamente con sus manos, con su intelecto, que reconoce que viene de Dios y lo pone en obra para dar testimonio de que es una nueva criatura en Jesucristo. Ha tomado a hombres y mujeres que se han vuelto a Él de todo corazón, que en otro tiempo eran borrachos, drogadictos, maldicientes, idólatras y estafadores, y los ha convertido en nuevas criaturas. Y deberíamos decir, nos ha convertido en nuevas criaturas. ¿Y cómo sé esto? ¿Cómo podemos saber que este es el caso? Pues tenemos que pedirle algunas palabras prestadas a Pablo, ¿verdad? Porque en 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 11, Pablo dice, ¿qué dice ahí? Y eso eran algunos de ustedes. ¿Quién dice amén? Amén. Debemos reconocer que eso éramos, no lo éramos todo. Hay algunas cosas que yo nunca sería, pero hay muchas cosas que sí fui. Y hay cosas con las que sigo luchando. Y sería un mentiroso si dijera que no. Pero el Espíritu Santo de Dios me ayuda a poder vencer esas tendencias que se tienen. Le ayuda a uno a poder vencer esas cosas que la carne trae a nuestra mente y corazón. Le ayuda a uno a poder vencer esas cosas que a veces invaden nuestra mente. Y estamos platicando unos hermanos y yo allá afuera hoy acerca de fumar. ¿Cuántos exfumadores tenemos aquí? Estamos hablando de fumar. Y yo les estaba contando que yo cuando fumaba con el cigarro que iba a tirar, prendía el que seguía. Prendía el que seguía. ¿Sí? Y fumé desde los 16 años hasta los 24 años. O sea, 8 años. Gracias a Dios no me ha salido ninguna mancha en el pulmón, no tengo ni nada que me afecte las vías respiratorias, ni nada de eso, al menos que me haya dado cuenta. Claro que tengo como 5 años sin ir con el doctor, porque después de que mi esposa se fue al cielo, ella era la que me llevaba fuerzas, y ahora como no tengo mi esposa que me lleve, pues ahora el doctor me está llame y mandándome mensajes, y yo estoy viendo que estoy bien, no se preocupe. Pero estábamos platicando. Y estábamos platicando de cómo cuando terminé, dejé de fumar, como decimos en inglés, cold turkey. Y no volví a fumar. Años después, andaba de novio con mi esposa, de hecho, quise volver a fumar. ¿Por qué? No me pregunten. Pero le volví a hacer el intento. Y me dio un dolorón de estómago bárbaro, que no quise más. Ese es el poder transformador que tiene el Señor Jesucristo para cambiar al pecador en algo nuevo. Que va conforme va creciendo en el Señor Jesucristo, va venciendo sus pecados, sus tendencias pecaminosas y su deseo de pecar, hasta que finalmente queda libre de todas ellas. ¿Cuándo? Cuando lleguemos a su presencia en el cielo. Pero mientras tanto, yo sé que hay muchas costumbres y malas mañas que teníamos antes que ahora las hemos podido dejar a un lado y ya ni batallamos con ellas. Sí, pero entonces Él transforma a este tipo de personas en personas honestas, y es porque porque nos dice a través del libro de 1 Corintios, de nuevo, en el capítulo 6, versículo 11, nos dice, y esto eran algunos de ustedes. Sí, esto éramos algunos de nosotros. Pero ¿qué les ha pasado?
pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y lo mismo que el Espíritu de Dios hizo por ellos y el Señor hizo por ellos, ha hecho por nosotros y sigue haciendo. Amén. Amén. Entonces, si no creen, si no quieren creer en el Señor Jesucristo, ¿saben qué digo yo? Que no crean. Que no crean. ¿Sí? Nadie los puede obligar a creer. Pero si no quieren creer, ¿por qué se oponen tanto a que los que sí queremos y podamos creer, nos acerquemos más a Él? ¿Se dan cuenta de eso? Que no solamente ellos no se quieren acercar, sino que no quieren que nosotros, que sí queremos, nos acerquemos con toda tranquilidad a Él. Y cuando les contamos de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra mente, cuando les contamos acerca de la obra tan maravillosa que Dios ha hecho, se enojan con nosotros y nos llaman de nombres, nos insultan. Nos dicen que estamos lavados de cerebro, que ya nos convencieron, que esto y que el otro, y que cómo puedes creer en esas tonterías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero Pablo, de nuevo, escribiendo a los Corintios, es muy contundente en lo que dice en versículos 14 al 16. Pero gracias a Dios, que en Cristo Jesús siempre nos hace salir que triunfantes, y que Dios nos... Nota el versículo 11. Este aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Para estos, para los que se están perdiendo, ¿somos olor de qué? ¿Somos olor de qué? Entonces, cuando estas personas incrédulas que no quieren creer, que no se quieren acercar al Señor, están cerca de nosotros, ¿saben lo que huelen en nosotros? Muerte. Porque venimos con la fragancia a Cristo, y para ellos la fragancia de Cristo es muerte, porque no se quieren someter a Él. Por eso les caemos gordos, por eso no nos pueden ver, por eso nos odian, por eso nos persiguen. Porque para ellos, los que se están perdiendo, nosotros somos olor de muerte que lleva a muerte. Y para aquellos, los que se están salvando, somos olor de vida que lleva a vida. Y luego hace una pregunta Pablo: ¿quién está calificado para una tarea tan impresionante? ¿Quién lo puede entender? Lo único que queremos es el bien para la gente, ¿no es cierto? Queremos que experimenten la misma experiencia que nosotros tuvimos con Cristo. Queremos que se sientan salvos, que sepan que están en la mano de Cristo y que Cristo los va a llevar al cielo porque han puesto su fe en Él. Queremos que tengan la seguridad. Señor, ellos se enferman, también es sanarnos si esa es su voluntad y quiere hacerlo. Y que si vivimos de acuerdo a los principios que nos presenta en su palabra, podremos también cosechar las bendiciones de esa obediencia. Eso es lo único. ¿Qué hay de malo en ello? Pero odian el chato. ¿Por qué? Porque cuando predicamos el Evangelio y que la gente necesita ser salva por fe en Jesucristo, y cuando les decimos que Jesucristo es el único camino al cielo, y cuando les decimos que si no vienen a Cristo van a morir en sus pecados, y si mueren en sus pecados van a ir a la condenación eterna, no lo quieren oír. Les estamos advirtiendo porque los odiamos o porque los amamos. Porque no queremos que pasen por esas pruebas, porque no queremos que tengan que pasar por ese fin. Pero nos ven como si los estuviéramos odiando. ¿Sí? Mucho de lo que hablamos aquí, tarde o temprano, ¿saben qué se va a considerar? Se va a considerar discurso de odio. Y algunos de nosotros que predicamos nos van a querer meter a la cárcel. Porque si hablamos en contra de la homosexualidad, en contra de la transexualidad, en contra del aborto, en contra de todo ese tipo de cosas que están pasando, estamos hablando de odio contra esas personas, y lo que estamos causando es que haya gente que violenta a esas personas. Y nuestra misma manera de hablar lo consideran violencia.
No vamos a esperar mucho, va a suceder. Porque eso es lo que está pasando en muchos otros países del mundo. Y ya los hemos mencionado varias veces. Pero si el Señor pasó por esta situación, ¿ustedes creen que nosotros no vamos a pasar por ella? Busquen en sus Biblias rápidamente aquí. Busquen en sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Cuando encuentren Primera de Pedro capítulo 2, déjenme saber. Muy bien, en Primera de Pedro capítulo 2 vamos a comenzar a leer en el versículo 19, porque acuérdense, lo que misma persecución y ataques que sufrió Jesucristo, los vamos a sufrir nosotros. Y hasta ahorita los ataques que recibimos no son tan serios, ¿no es cierto? Pero un día vamos a recibir ataques tan serios como los que el Señor Jesucristo recibió. De Pedro capítulo 2, comenzando con el versículo 19, noten lo que dice: el soportar sufrimientos injustos. ¿Sufrimientos qué dice? Quiere decir que un día vamos a tener que soportar sufrimientos injustos, así como los sufrimientos que soportó nuestro Señor Jesucristo. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio si quien los soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Entonces, si sufrimos estos sufrimientos por causa de que queremos mantener nuestra conciencia limpia delante de Dios, y no por hacer ningún mal, sino porque queremos mantener nuestra conciencia limpia delante de Dios, eso es digno de elogio. Y luego noten el versículo 20 lo que dice: porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Si soportas malos tratos por hacer algo malo, te están dando lo que te mereces. El elogio, la virtud está en soportar malos tratos cuando estamos haciendo todo bien, cuando estamos siendo obedientes al Señor, cuando estamos obedeciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta, ¿qué dice? Se aguanta, se soporta. Cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Entonces, sufrir por hacer el mal no tiene ningún mérito. Es lo que cada malhechor se merece, ¿no es cierto? Pero sufrir por hacer el bien, que estamos haciendo las cosas, entonces esto es meritorio ante Dios. Ante Dios. Y hay una razón para ello. Noten el versículo 21. Y ustedes fueron llamados a esto. Yo no sé ustedes, pero yo nunca escuché al Señor llamarme: Carlos Manuel Alvarado Armendáriz, sígueme para que sepas lo que es sufrir. Yo nunca escuché ese llamado. La mayoría de nosotros escuchamos: sigue a Jesucristo, porque Jesucristo tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿verdad? Es maravilloso hasta que el plan de Jesucristo para nuestra vida es que suframos por hacer el bien. Cuando tenemos que sufrir por hacer el bien, entonces ahí hay problemas. Porque esto no estaba en el contrato que yo firmé. El contrato que yo firmé hablaban del cielo, hablaban de prosperidad, hablaban de salud, hablaban de fe, hablaban de mover montes, hablaban de sanidades milagrosas, que las hay, no me malentiendan. ¿Sí? Pero sufrimiento, no. Pues entonces alguien tendría que haber hablado con Pedro, porque él dice en el versículo 21 muy claramente: y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Nos dejó el ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dejó? Cargar su propia cruz, dejarse ser azotado, dejar que se le pusiera una corona de espinas en las sienes, que lo agarraran a garrotazos, que le pusieran el patíbulo de la cruz sobre los hombros y toda desgarrada la espalda por los latigazos subir el monte Calvario y con ella a cuestas, acostarse sobre la cruz para que los romanos atravesaran sus manos y sus pies con clavos de 9 pulgadas, que levantaran la cruz con sus rodillas dobladas
para que cuando quisieras respirar, cuando quisiera una bocanada de oxígeno, tener que enderezar las piernas y así subir la espalda rozándola por encima de la cruz rasposa, la madera rasposa que tenía sus espaldas. Que le clavaran una lanza en el costado. Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Ese es el ejemplo que tenemos. Tenemos un ejemplo glorioso para cuando lleguemos al cielo, ¿no es cierto? Porque lo vamos a ver sentado a la diestra de la majestad en toda su gloria y vamos a estar con Él para toda la eternidad. Pero mientras estemos aquí en la tierra, esto va a ser parte de nuestra vida también. Y les digo una cosa, se los garantizo, de una manera o de otra. Sí saben lo que acaba de pasar en Nueva York, ¿verdad? Que eligieron a un alcalde demócrata socialista musulmán. Y sí saben de todo lo que ha estado pasando en Europa occidental, ¿verdad? En Francia, en Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí saben que aquí en Oregon acaban de elegir a una alcaldesa socialdemócrata también. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Y vienen por nosotros. Ay, pastor, estamos en California. Sí, el estado más liberal de la Unión Americana. Sí, estamos gobernados por el Guasón, por Newsom. Sí, vienen por nosotros. No les extrañe. Porque, de nuevo, para eso fuimos llamados. Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Noten el versículo 22. Cristo no cometió ningún pecado. ¿Cuántos pecados cometió? Ni hubo engaño en su boca. ¿Hubo engaño en su boca? ¿Qué hizo? Versículo 23. Cuando lo maldecían, ¿qué hizo? No respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Y por eso lo odian. Porque convirtió a una cabra como yo, y negra para acabar, y bien cornuda. No era una cabra, era un cimarrón. Lo convirtió en una oveja. Y ahora mi vida está segura en Él. Y lo que suceda en mi vida y con mi vida, etcétera, etcétera, lo único que tengo que hacer es ponerlo en sus manos y dejar que Él se encargue de ello. No hacer las cosas como yo creo que debo hacerlo, dejarle a Él lo que va a hacer. ¿Sí? Versículo 33 de Juan 10 sigue diciendo: los judíos le respondieron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Y aquí es en donde yo me vuelvo a preguntar, ¿cómo es posible que la gente diga que Jesucristo nunca dijo que era Dios, cuando los mismos judíos, los mismos fariseos y escribas quisieron apedrearlo precisamente porque ellos entendían con las palabras que él estaba diciendo que era Dios? No lo hubieran querido apedrear nada más por nada, entendieron que él estaba diciendo que era Dios, ¿sí? Y por eso querían apedrearlo. Y al decir que es Dios, está proclamando que si ellos quieren acercarse a Dios, lo tendrían que aceptar a Él como el único camino para llegar a Dios, y esto no era aceptable para ellos. Y esa es una de las primeras preguntas que hacen los liberales. ¿Pero qué tal el hindú? ¿Pero qué tal el musulmán? ¿Pero qué tal el shintoísta? ¿Pero qué tal este? ¿Pero qué tal el otro? ¿Qué tal aquel? Si vamos a ser sinceros y vamos a hablar sin titubeos, vamos a decir: si no vienen a Cristo se van a ir al infierno. Pero ya no hay iglesias y mucho menos cristianos que estén dispuestos a decir eso, porque tienen temor a ofender.
porque tienen temor de avisarle a la gente lo que les va a suceder si no vienen a Cristo. No, pastor, pero es que se agarran más moscas con miel que con otra cosa. Pues si anda cazando moscas, agarre miel y úsela. Pero no anda cazando moscas, se está hablando a gente que va rumbo al infierno si usted no les dice la verdad de su situación y de lo que va a suceder si no se acercan a Cristo. ¿O será que no amamos tanto al perdido como decimos porque no estamos dispuestos a advertirle claramente lo que les va a pasar si no se acercan al Señor? ¿Sí? Entonces no quieren aceptar a Jesucristo como el único camino para llegar a Dios. No es aceptable para ellos. ¿Sí? Y sigue sucediendo en nuestros días. Jesús no puede ser el único camino a Dios porque su doctrina de negarse a sí mismo, su doctrina de buscar las cosas celestiales y no terrenales, su doctrina de aceptar por fe el perdón de nuestros pecados por su sangre, no está de acuerdo con la mentalidad del mundo. De que hay algo que yo puedo hacer para salvarme a mí mismo. No soy perfecto, pero no soy tan malo como otros. Soy pecador, pero no soy pecador como aquellos. Me porto mal, pero no tan mal como... Y ustedes saben en quién están pensando. Están pensando en nadie, gloria a Dios. Esa es la tendencia que tenemos, esa es la tendencia que tiene el mundo. Pero la verdad es que si no es Cristo, no es nadie. Me acuerdo cuando yo era chavalo en las casas, en los hogares católicos romanos, había una calcamonía que ponían en la puerta o en la ventana que decía, con María, todo, sin María, nada. Y deberíamos de inventar una que diga, con Jesucristo, todo, sin Jesucristo, nada. Es más, leí, ¿saben qué leí? Fíjense nada más, y búsquenlo, no me tomen, pero búsquenlo. Que el Papa, este último Papa, ya declaró que María no es considerada por la Iglesia Católica Romana como corredentriz con Cristo de nada. ¿Ok? Eso es serio. Me imagino yo que en los países latinoamericanos va a haber una revuelta. Porque para ellos María es todo y sin ella no hay nada. Pero finalmente parece ser que hubo alguien que llegó a la conclusión, por lo que me imagino leen las Escrituras, que María no tiene ni un más mínimo papel, ni un dedo puede meter para salvar absolutamente a nadie. El único que puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Y en Él ponemos nuestra fe. Note la respuesta del Señor, que el Señor les da en el versículo 34. Jesús les respondió, ¿y no está escrito en la ley de ustedes? Yo dije, ustedes son dioses. Aquí viene otra de esas piedritas que se meten en el zapato, ¿verdad? Porque ¿qué está diciendo aquí el Señor? ¿Que hay otros dioses? ¿Por qué lo está diciendo el Señor aquí? ¿Sí? El Señor los envía, por así decirlo, a que vean las Escrituras que ellos dicen estar obedeciendo cuando lo quieren apedrear. Y es importante que para cualquier pregunta que se nos haga, cualquier cosa que se nos pida que aclaremos para alguien que tenga alguna duda sobre las Escrituras, siempre lo dirijamos a las Escrituras. Lo he dicho siempre, lo voy a decir hasta el día en que me muera, que lo más importante es conocer las Escrituras, conocer las Escrituras, conocer las Escrituras. Y que la exposición de la palabra, ¿sí?, es la mejor manera de que la iglesia esté bien preparada con el conocimiento de las Escrituras para que haga frente a un mundo incrédulo. Sí, porque las prédicas inspiracionales son buenas, no me malentiendan. Hay muchos predicadores muy inspirados y que tienen palabras muy, diríamos en la Biblia las llama palabras lisonjeras, etcétera, inspiradoras y todo lo demás. Pero ¿de qué nos sirve toda esa inspiración? ¿De qué nos sirve toda esa motivación si no va respaldada con el alimento sólido de las Escrituras? Les hablaba el martes acerca de ese dicho que dice que Dios odia el pecado pero ama al pecador. Mucha gente cree que eso está en la Biblia y no está en la Biblia. Eso lo dijo Gandhi. Y vemos escrituras en el Antiguo Testamento en donde se nos dice que Dios aborrece al que comete iniquidad. ¿Sí?
Entonces tenemos que basarlo todo en las Escrituras. El pasaje que Jesús está citando aquí, de hecho, no se encuentra en lo que se considera la ley, sino en los salmos. Y lo primero que tenemos que entender es que hay un solo Dios. Lo hemos estado viendo en el libro de Isaías, a través de nuestro estudio en Isaías, siempre se nos está recalcando, siempre Dios, por medio de Isaías, está recalcando que Él es el único Dios y no hay más. ¿Sí? Pero el Antiguo Testamento constantemente nos dice que hay un solo Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 39, se nos dice: Israel, aprende y reflexiona hoy en tu corazón que el Señor es Dios, lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra, y que no hay otro Dios. Enfáticamente, no hay otro Dios. En Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4, Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4, el Señor les dice en el gran Shamá: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ok, ¿uno por uno? Uno. Isaías 44:6. Ok, Isaías 44:6. Así dice el Señor, el Rey Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy también el último, y fuera de mí no hay otro Dios. ¿Uno por uno? ¿Por uno? Entonces podemos estar de acuerdo matemáticamente que Dios es, pero que se manifiesta a sí mismo, se presenta a sí mismo en tres personas. De nuevo, si me piden una explicación, los voy a decepcionar, porque cualquier explicación que les dé, tarde o temprano se van a poner a pensar en ella y van a decir: no, esto no puede ser. Y piénsenla, piensen en el huevo, piensen en el agua, etcétera, etcétera. Y van a encontrar una explicación superficial, pero ya cuando se meten en el verdadero, no se hace. Entonces, a la luz de esta información que acabamos de leer en estos tres pasajes, veamos el pasaje que nuestro Señor Jesucristo está citando aquí, que se encuentra en el Salmo 82, los versículos 1 al 3. Salmo 82, versículos 1 al 3. Dios preside en la reunión de, ¿qué dice? De los dioses. Y en medio, y mantengan eso en mente, ¿ok? Dios preside en la reunión de los dioses. ¿Qué querrá decir esto? Que hay una reunión en donde todos los dioses se juntan para platicar los unos con los otros y hacer planes de cómo van a hacer sufrir a la gente en la tierra, etc. ¿Qué es eso? Porque eso es lo que nos imaginamos a veces. Entonces, Dios preside la reunión de los dioses y en medio de ellos, de los dioses, emite sentencia. Ahora, presten atención a las palabras que dicen en el versículo 2. ¿Hasta cuándo ustedes qué? Juzgarán con injusticia. ¿Quiénes juzgan con injusticia en la tierra? Los jueces, no dioses, jueces, y tratarán como inocentes a los impíos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en este país? ¿No es cierto? A los impíos los tratan con guantes de ¿cómo se llama? Guante blanco, y a los inocentes los tratan con mucha injusticia. Versículo 3, defiendan a los pobres y a los huérfanos. A los pobres y a los huérfanos. Hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos. No obviamente está hablando con gente terrenal, está hablando de jueces, no está hablando de dioses. La razón por la que algunas traducciones dice dioses es porque la palabra que se usa en el Antiguo Testamento es el nombre de Dios, que es Elohim, que no es en verdad el nombre de Dios, sino que es una descripción de Dios. Elohim. ¿Sí? Eso es lo que es. Entonces, la palabra que se traduce dioses es la palabra, en este caso es la palabra El, y puede referirse al Dios verdadero o a dioses falsos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que la hermana María Eugenia tiene una estatua ahí a un lado de ella. Y yo voy a escribir, ¿verdad?, acerca de esa estatua que ella pudiera decir que es Dios. Yo voy a llamarlo a ese Dios, Él, así como si estuviera escribiendo acerca del Dios verdadero, lo llamaría Él. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo ahí. Y por el contexto podemos ver que se está refiriendo a los jueces de la tierra. ¿Por qué? Porque dice: ¿hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia? Asaf, que fue quien escribió este salmo, usa este término en una forma sarcástica para expresar su desprecio por los jueces malvados.
Esa es la razón por la que usa el nombre Él, porque se está refiriendo a jueces y en contexto Asaf está burlándose de los malos jueces que no hacían justicia, sino que cometían injusticia con aquellos que iban a buscar justicia. De igual manera en el versículo 6, ¿qué es lo que el Señor, en el versículo 6 es lo que nuestro Señor cita en Juan capítulo en este mismo capítulo, en el versículo 6 del Salmo 82, cita la misma cita. En el Salmo 82, versículos 6 y 7, noten lo que dice ahí. Alguna vez les dije, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero ahora morirán como cualquier hombre, morirán como cualquiera de los príncipes. Noten, yo les dije, ustedes son dioses. Aquí la palabra hebrea que se traduce dioses es la palabra Elohim, que es el plural de él, por eso dice dioses. Porque la palabra Elohim, que a veces se usa para describir a Dios, está en plural. Y se usa en las Escrituras para referirse al Dios verdadero, pero también para prescribir a magistrados, jueces, hombres poderosos y algunas veces a dioses falsos o ídolos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 21, los versículos 6 y 7. Éxodo capítulo 21, versículos 5 al 6, perdón. Éxodo 21, versículos 5 al 6. Si el esclavo dice, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero quedar libre, entonces su amo lo llevará con los, dice en el hebreo original, con los Elohim. En la traducción dice jueces. Lo pondrá junto a una puerta o poste y le horadará la oreja con una lesna. Así el esclavo quedará para siempre a su servicio. Entonces la palabra Elohim no solamente habla de dioses, falsos o verdaderos, también habla de jueces. En Éxodo capítulo 22 y el versículo 28, noten lo que dice, no ofenderás a quienes. La palabra en hebreo es Elohim. No ofenderás a los Elohims, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces la palabra Elohim, que se traduce dioses, está hablando de jueces. Y cuando el Señor les dice, ¿por qué se asustan? Porque digo que soy hijo de Dios, y el mismo Señor dice que ustedes son dioses. No está diciendo que son dioses en el sentido de Dios, están hablando de ser jueces. En 1 Samuel capítulo 2, el versículo 25, la primera parte del versículo 25, noten que dice, si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? ¿Quién intercederá por él? Y nosotros como creyentes neotestamentarios sabemos, ¿verdad?, que no debemos pecar. Se nos llama a no pecar, ¿verdad? No lo van a poner en la pantalla, pero en 1 de Juan capítulo 2 y el versículo 1, Juan dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahí está el beneficio del creyente neotestamentario, que es ¿quién? Cristo, porque Él es nuestro abogado. Entonces, lo que el Señor les está diciendo aquí entonces, ¿por qué se escandalizan? Porque digo que soy el Hijo de Dios. Si Dios mismo llama a meros hombres sus hijos, y más de eso los llama dioses, pero con D minúscula, ¿por qué se escandalizan por ello? Les está diciendo. Y esto nos habla del lugar tan especial que Dios tenía destinado para el hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para tener comunión y compañerismo con Él. Para tener comunión y compañerismo con Él. Y por eso estamos aquí, estamos teniendo comunión los unos con los otros, sí, pero nuestra comunión verdaderamente debe ser con Dios. Y esa es la comunión que debemos venir y buscar tener, comunión con Dios, porque para eso nos creó el Señor, para eso nos hace criaturas nuevas, nos da la habilidad para entenderlo y para llevarlo a cabo en nuestras vidas, amén. Noten lo que dice en Hebreos capítulo 2, los versículos 5 al 7. Hablando del hombre, Dios no puso el mundo venidero del cual estamos hablando, y el mundo venidero sabemos que es la tierra nueva, los cielos nuevos, etcétera, etcétera. Dios no puso el mundo venidero del cual estamos hablando bajo la autoridad de los ángeles. Como alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo tengas en cuenta.
Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Nos ha puesto a nosotros como hombres, mujeres, seres humanos sobre las obras de sus manos. Nosotros debemos enseñorearnos de ellas. No despilfarrarlas ni descuidarlas, pero sí enseñorearnos de ellas. Por eso el Señor ha permitido que el hombre llegue hasta la luna, llegue hasta Marte. ¿Por qué? Porque todo lo puso Él en sus manos para que el hombre lo dominara. Y de nuevo, esto nos deja saber la visión tan grande que el Señor tenía para el hombre, pero el hombre falló. En el Salmo 8, los versículos 3 al 6, Salmo 8, versículos 3 al 6, leemos esto. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? ¿No te hiciste al hombre poco menor que un Dios? RB60 dice menor, un poco menor que los ángeles, que en hebreo se usa la palabra Elohim, y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho Señor de las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Toda la tierra, toda la obra de Dios la puso bajo nuestros pies para que nosotros la controlemos. ¿Okay? La tierra no debe controlarnos a nosotros, como los medioambientalistas quieren que suceda. Nosotros controlamos la tierra. Debemos cuidarla, debemos ser buenos mayordomos, pero no dejar que la tierra se enseñoree de nosotros. Nosotros debemos enseñorearnos de la tierra. Amén. Versículo 35 de Juan 10 sigue diciendo, si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿ustedes dicen blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo solo porque dije, Hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Si no hago las obras que mi Padre me dijo que hiciera, no me crean. Si no hago lo que se parece a mi Padre en las Escrituras que ustedes mismos leen, estudian, escudriñan, no me crean. Pero si hago obras que van de acuerdo con el carácter de mi Padre, tienen que creerme. Y si no me creen, se van a perder, van a morir en sus pecados y se van a ir al infierno. Así de sencillo. Versículo 38, pero si las hago, crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Una vez más procuraron apedrearlo, tercera vez ya. Una vez más procuraron apedrearlo, pero él se escapó de sus manos y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado bautizando Juan, y ahí se quedó. Versículo 41 dice, y muchos se acercaron a él y decían, a decir verdad, Juan, al Bautista están hablando aquí, no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de este era verdad. Todo el testimonio que Juan el Bautista dio acerca de Jesús vino y se cumplió. De nuevo, este es un principio que nosotros debemos aprender. Que tenemos que estar seguros que todo lo que digamos que el Señor Jesucristo puede y quiere hacer, esté basado en lo que las Escrituras dicen. Para que así se cumpla el testimonio que estamos dando y la gente pueda creer, porque miren el resultado en el versículo 42. Y muchos ahí creyeron en él. Muchos ahí, los judíos no quisieron creer, los fariseos y los escribas no quisieron creer, pero toda la gente que escuchó la enseñanza de Cristo, que escuchó su palabra y que vio los milagros que hizo, ¿qué hicieron? Creyeron. Esto nos debe dar una indicación a nosotros de lo que debemos usar para tratar de alcanzar a los perdidos. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y dejar que el Espíritu Santo la ponga en sus corazones, se mueva en ellos y les haga ver la realidad de esa palabra y se vuelvan a Él. Mis hermanos, la más grande prueba que tenemos de que Jesús es quien dijo ser es el testimonio de la obra que ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida, ¿no es cierto? Toda la teología que pudiéramos aprender, toda la teología que pudiéramos memorizarnos, no tiene el poder del testimonio de una vida cambiada. Si en un mundo que se vuelve cada vez más hostil hacia Cristo y por ende a sus cristianos, y también vale la pena decir hacia los judíos, debemos estar dispuestos a hablar acerca de lo que Él ha hecho en nuestra vida.
Pase lo que pase. Haya persecución. Nos vean bien, nos vean mal, no nos vean, nos ignoren, sea lo que sea, nosotros tenemos que seguir hablando. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Juan y Pedro fueron llevados ante el concilio? ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 4, los versículos 18 al 20, dice que entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. De nuevo, viene muy pronto algo así a nuestro país, a nuestro estado y a nuestra ciudad. Versículo 19, pero Pedro y Juan les respondieron, juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Y todos vamos a decir, tenemos que obedecer a Dios, ¿verdad? Pero luego noten lo que dice en el versículo 20, porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Y la iglesia dice, amén. No podemos. No podemos. Esa sería la más grande desobediencia que con la cual pudiéramos ofender a Dios, la desobediencia de seguir predicando el Evangelio, pase lo que pase, tengamos que sufrir lo que tengamos que sufrir, porque eso es a lo que hemos sido llamados. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por todo lo que en ella nos enseñas. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella podemos confirmar una vez más que hemos creído en el Dios verdadero, en el único Dios que puede salvar, en nuestro Señor Jesucristo, en su Padre que está en el cielo y en el Espíritu Santo que se mueve en nosotros y a través de nosotros para traer gloria a ese Dios triuno en el cual servimos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vista en ese Señor glorioso en el cual creemos y al cual decimos servir para llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Señor, yo te pido por cada hermano, cada hermana que está aquí presente con nosotros, cada hermano, cada hermana que nos está viendo por Facebook, que nos está viendo por YouTube, Señor, y te pido que a todos nos llenes de tu Espíritu Santo y nos des el denuedo, el valor para seguir hablando de las grandes maravillas que has hecho en nuestras vidas y cómo nos has transformado de lo que éramos a lo que ahora somos en Cristo. Sí, porque de manera que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas han sido echadas fuera, he aquí todas son hechas nuevas. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos que nos ayudes a soportar los sufrimientos cuando son dados a nosotros por seguirte a ti, por hacer tu voluntad. Clamamos a ti para que nos ayudes, oh Dios, porque sabemos que nosotros por nosotros mismos no lo podríamos hacer. Nos volvemos a ti con gratitud, Señor, por lo que ya has hecho. Y te agradecemos de antemano lo que vas a hacer. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén.